En cierta ocasión, un acaudalado rey interpretó erróneamente el consejo que le dio el oráculo de Delfos y eso le costó su reino. Ser rico como Creso era un dicho bien conocido en el mundo antiguo, y Creso, el rey de Sardes, acudió aquí al oráculo de Delfos en Grecia para pedir consejo acerca de si debía atacar a Ciro, el rey de Persia, y a su poderoso imperio. Cuando el rey Creso vino desde Sardes a Delfos para escuchar al oráculo, trajo con él muchos regalos, incluyendo un león de oro macizo que pesaba 250 kilos. También trajo 11 enormes bloques de plata. Acudió al oráculo y el oráculo le dijo: si cruzas el río Alis, destruirás un gran imperio. Así sucedió. El rey Creso volvió a su reino lleno de confianza. Atacó al rey Ciro y fue derrotado. El imperio que destruyó fue el suyo propio. Abrumado por la derrota, Creso regresó a Sardes. Su ciudad era inexpugnable, colocada en la cima de una alta montaña y rodeada de enormes murallas. Nadie podía tomarla. Ciro ordenó a sus soldados que rodearan los muros y se limitaran a vigilar. Una noche, un soldado dejó caer accidentalmente su yelmo desde la muralla y éste rodó por la montaña. Algunos de los centinelas persas vieron cómo el soldado salía por una puertecita secreta a coger su yelmo y cómo regresaba a su puesto y se lo ponía en la cabeza. Aquella noche, los persas entraron por la puertecilla secreta y no encontraron centinelas. La ciudad dormía, y así fue como Ciro el persa conquistó Sardes, que estaba absolutamente indefensa. En esta carta a Sardes, el mensaje principal es: despierta. No dejes que la iglesia desaparezca porque tú duermes. Episodio 11. Las 7 iglesias: Sardes, Filadelfia y Laodicea. Desde el año 680 a.C., Sardes fue la capital del antiguo reino de Lidia. En el año 546 a.C., los persas conquistaron la ciudad y la transformaron en la mayor fortaleza de su imperio occidental. El principal camino real de los persas comenzaba en Susa, en Persia, y concluía en Sardes. Cuando Alejandro Magno invadió Asia Menor en el 334 a.C., se apoderó de Sardes junto con la mayoría de las otras ciudades de la Anatolia occidental. Los romanos se apoderaron de la ciudad del 218 a.C. de la misma manera que lo habían hecho los persas. Un soldado escaló la montaña y abrió las puertas mientras los centinelas dormían. Sardes era el centro de una fuerte comunidad judía, cuyo origen se remontaba a la época de Alejandro. Uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos han sido las ruinas de una sinagoga del siglo I, cercana al gimnasio romano. Para escapar de las persecuciones en su patria, los judíos se dispersaron por el Imperio Romano en dirección a ciudades donde la oposición contra sus creencias no era tan fuerte. Algunos de los judíos que vinieron a Sardes tuvieron mucho que ver con el desarrollo de la iglesia cristiana. Situado entre dos montañas, el templo de Artemisa en Sardes fue edificado por Alejandro el año 300 a.C., después de adaptar la ciudad a la forma de vida helenista. Aunque hoy está en ruinas, el templo sigue siendo un lugar impresionante. La iglesia de Sardes era muy respetada por las iglesias de los alrededores. No había en ella falsos profetas, ni indicios de una Jezabel, un Balaam o de Nicolaitas. Pero al igual que la ciudad era conocida por su fama de dormirse cuando la atacaban, la iglesia tenía también una reputación parecida.
Cuando Cristo inspiró esta quinta carta a la iglesia de Sardes, indicó lo bien que conocía a los alrededores de esta ciudad con fama de somnolencia. Cristo dice, conozco, conozco, conozco. Repite estas palabras una y otra vez. Conozco tus obras. Tú pasas por vivo, pero estás muerto. Después de reprenderlos de una manera tan directa, les ofrece un remedio. Despierta y consolida lo que queda y está a punto de perecer. Despierta. Acuérdate de cómo recibiste y oíste la palabra. Guárdala y arrepiéntete. Aquel era el remedio. Como siempre, Cristo termina con una promesa. Y la promesa es una recompensa. Tienes todavía en Sardes algunas personas que no han manchado sus vestidos. Son los que no se han contaminado con la injusticia y con una forma de vida pecaminosa. Y a aquellos de vosotros que no se han contaminado, les prometo caminar conmigo con vestiduras blancas, porque son dignas de ello. Yo no borraré jamás su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. Estoy seguro de que los cristianos de Sardes estarían de acuerdo con la letra de ese himno que dice: cuando la trompeta suene en aquel día final, en que el alba eterna rompa en claridad, y los salvos en Jesús a su patria lleguen ya, cuando allá se pase lista, yo estaré. Esta ciudad de Sardes, famosa por el rey Creso, tenía muchos hermosos templos. Había un templo dedicado a Artemisa de los Efesios y otro a la Atenea griega, así como templos romanos y sinagogas judías. Y también estaba esta iglesia cristiana que tengo detrás de mí. Todos ellos padecían de la enfermedad propia de la ciudad. Todos eran lugares cargados de sueño. Y esta iglesia desapareció porque se negó a despertarse y a fortalecer lo que estaba a punto de perecer. Me pregunto, ¿cuántos cristianos son cristianos nominales? Cristianos solo de nombre que, como los cristianos de Sardes, viven sumidos en una cierta somnolencia y carecen de la capacidad de reacción mientras se va apagando su fe. La sexta de las 7 cartas escritas a las 7 iglesias de Asia Central fue enviada a la iglesia de Filadelfia.
Se encuentra de paso hacia la Turquía central y es la más joven de las 7 iglesias. La ciudad había sido fundada unos 2125 años antes. En ella estaba la iglesia que tenía el nombre más hermoso, Filadelfia, que significa la ciudad del amor fraterno. Fue establecida originalmente con el propósito de extender la cultura griega por el corazón de Turquía. Era un nombre hermoso, tenía un noble propósito, pero a la vez era una ciudad timorata. Timorata, como lo indica la palabra griega katakekaumene, que significa terremoto, ya que se habían producido en esta zona temblores de tierra. Para esta zona de Filadelfia, fundada originalmente con una finalidad de expansión, inspiró Cristo esta carta, una carta de increíble relevancia. Se trataba de una iglesia que tenía ante sí una puerta abierta hacia una zona completamente nueva para el Evangelio. La iglesia de Filadelfia fue fundada por Lucio, un pariente del apóstol Pablo, y por Demetrio, un discípulo de Juan enviado por este desde Éfeso para fundar una iglesia en la ciudad que controlaba la difusión de la fe hacia la zona central de Turquía. Y la carta a la iglesia de Filadelfia era también muy sencilla. Tengo abierta delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. Es una puerta abierta para la evangelización y el testimonio. El Señor conocía esta ciudad muy bien porque dice: soy el que abro y nadie cerrará, el que cierra y nadie abrirá. Conozco tus obras, tengo abierta delante de ti una puerta. Tenían la oportunidad de evangelizar a toda la zona interior. Era una oportunidad que tenían que aprovechar. Después formula una promesa: mi venida está próxima, vengo pronto. Porque has guardado mi consigna de perseverancia, nota la promesa, te haré columna del templo de mi Dios y no saldrás más. Escribiré sobre ti el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que baja del cielo de junto a mi Dios, y mi nombre nuevo. Y termina, como siempre, diciendo de manera sencilla: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Está Dios abriendo ahora a su iglesia nuevas puertas para la evangelización y el testimonio? ¿Está usted aprovechando esa puerta abierta para llevar el mensaje a todo el mundo? La séptima de las cartas fue escrita a la Odisea. Este gran acueducto romano traía agua desde las corrientes termales de Hierápolis, situadas al noreste. Era un centro densamente poblado y muy adinerado. Estaba justo en la ruta caravanera que atravesaba el centro de Turquía. Era también un centro famoso por sus ovejas, su lana negra para tejidos y su fabricación de tapices. Aquí había un gran centro médico que fabricaba un preparado femenino para los ojos, conocido como márcaru. De esa palabra deriva la nuestra de máscara. La buena nueva del Evangelio llegó también a este próspero lugar.
Fue establecida por Pablo no personalmente, sino a través de sus colaboradores jóvenes como Silas, Timoteo y Erasto, a los que había enviado. También envió a Epafras desde la cercana iglesia de Colosas, que también está en este valle del Lico. La iglesia se reunía en la casa de Ninfa. Sabemos que uno de sus ministros era Arquipo y que uno de sus miembros fue Filemón. Ese fue un personaje muy interesante. Filemón era un acaudalado terrateniente de esta zona que poseía muchos esclavos. Uno de ellos, Onésimo, cuyo nombre significa inútil, se escapó. Pablo se encontró con él, lo convirtió al cristianismo y lo devolvió a su amo Filemón con la carta que aparece en el Nuevo Testamento. Recientemente, los arqueólogos encontraron aquí, en la Odisea, una placa de mármol en señal de gratitud hacia un cierto Marco Cesto Filemón por ser un bienhechor de la ciudad. Me pregunto si ese Filemón es el Filemón al que Pablo escribió la epístola que está en el Nuevo Testamento. La ciudad de la Odisea no tenía suministro natural de agua, así que los romanos tuvieron que utilizar su capacidad como ingenieros para bombear el agua desde las corrientes termales de Hierápolis a unos 7 kilómetros de la Odisea. Fue precisamente esta agua tibia, nauseabunda y con sabor a fango la que hizo famoso el nombre de la Odisea. Hubo fuentes de agua mineral caliente en esta zona desde antes de los romanos. Durante siglos, los minerales se iban depositando en la falda de la montaña, formando depósitos de mineral caliente que los romanos convirtieron en concurridos y saludables lugares. Hoy día, en la unión entre los valles del Lico y el Meandro, ya no puede ser vista la ciudad de la Odisea. Grandes montículos de tierra acumulados durante siglos cubren lo que fueron en el pasado nobles edificios. En su carta a la iglesia de la Odisea, nuestro Señor se enfrenta, en primer lugar, con la iglesia a causa de su actitud ante el Evangelio. No se oponían al Evangelio, pero tampoco se entusiasmaban con él. Eran, al igual que su entorno, tibios. Y Jesús dice, con un tremendo conocimiento de lo que era aquella zona: conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio, y por tanto te voy a vomitar de mi boca. Le ponían enfermo, y cualquiera que haya probado el agua tibia y con sabor a fango de estas corrientes termales, sabe exactamente lo que Cristo quería decir. Uno solo desea escupirla de la boca. Me pregunto cuántas iglesias hoy día son así.
tibias y carentes de entusiasmo por el Evangelio. Pues bien, Jesús dijo que rechazaba a este tipo de iglesias y de personas. A esa severa afirmación, Cristo añade una crítica muy dura. Es difícil imaginarse algo más fuerte de lo que dijo a esta iglesia de la Odisea. Escucha las siguientes palabras. Estás diciendo, yo soy rico, yo me he enriquecido, a mí no me falta nada, y no sabes que eres desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Entiendes la importancia de esto? Aquí, en una zona de acaudalados bancos, ellos eran pobres. En un área famosa por su algodón y lana y productos textiles, estaban desnudos. En una zona de famosos centros médicos y de cuidado de los ojos, eran realmente ciegos. Y el Señor dijo, te aconsejo que me compres oro acrisolado en el fuego para enriquecerte, vestiduras blancas para vestirte, y un colirio para que unjas tus ojos y veas. Está claro que el Señor no desea que la Iglesia esté autosatisfecha, contenta con lo que ha logrado por sí misma. Por el contrario, desea que dependamos de Él. Después de esta severa crítica, nuestro Señor pronuncia el mandato más agradable de toda la Biblia. En efecto, añade la más hermosa de todas las invitaciones. Cristo dice a los de la Odisea que habían escuchado su mensaje. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé fervoroso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Al vencedor lo sentaré conmigo en mi trono, igual que yo, que he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esa invitación llena de amor, dirigida a la gente de la Odisea, es una invitación que vale para todos los pueblos. Cuando la gente recibe a Cristo, Él la invita a compartir eternamente con Él su trono. Y termina diciendo, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa invitación no fue hecha solo a la iglesia de la Odisea, sino que se dirige a todos en general. Cristo se autoinvita a entrar en tu casa y en tu corazón. ¿Le has abierto las puertas para que pueda entrar?